El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Hola, hola. Hola, mi Cata. ¿Cómo estás, Fran? Bien, qué felicidad haber logrado llegar a hacer el podcast juntas. Sí, aquí te esperamos echando un poquito de chisme, pero sí tenías que estar aquí. Gracias, mi Cata. Bueno, y decía estamos porque no estoy sola, no estaba sola esperando a Fran, sino estoy aquí con una invitadísima que es Diana Gómez, que es una amiga mía, actriz, próximamente comunicadora social. Entonces, ella muy generosamente ha compartido una historia con nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio. A Gabriel. Había una vez una niña con 1000 historias por contar. Una niña con muchos sueños, unos más lejanos que otros que parecieron imposibles de alcanzar. Esa niña habitaba un lugar caluroso de tierras rojizas. Se apellidaba Bermeja y su nombre era Barranca. Una tierra donde todo parecía una fotografía. El calor, la sequedad, la falta de brisa. La quietud de las hojas de los árboles se perpetuaban inmóviles en el tiempo. Un lugar bañado por un río inmenso y profundo lleno de versos y de historias que a algunos inspiró. Había una vez una niña de los pies descalzos. La niña de los pies descalzos tenía unos ojos enormes y profundos como el Magdalena. Eran realmente grandes y expresivos. Los acompañaban unas pestañas largas y oscuras que hacían juego con su pelo negro. Sus ojos eran cafés, un café oscuro. Son color azabache, dijo un día su madre, pero a ella le parecieron demasiado oscuros. Su sonrisa grande, marcada por unos hoyuelos de los que a pocas personas se les hace, pero no bastaron esos dos. A esa sonrisa la adornaban además unos huequitos pequeñitos justo debajo de la boca. Chiquiticos, pequeños, diminutos como ella. Sí, la niña de los pies descalzos era diminuta, minúscula y huesuda, de pelo ni corto ni largo, ondulado y con muchos enredos por no peinarlo, de cejas juntas y cachetes colorados. Decían que se parecía tanto a su padre, pero esto a ella no le gustaba. Era un poco contradictorio. Era como amar y odiar al mismo tiempo. Ella, por el contrario, quería parecerse a su mamá. Se le hacía más propio. Ella nació en medio de la pobreza, en pisos de barro y camas con bordes de óxido, con escasez, mucha escasez, como nacen muchos niños en este lugar. Sin embargo, para ella, esto tendría que mejorar por la lucha y la persistencia de quien le dio la vida. A la niña de los pies descalzos le encantaba andar descalza desde muy pequeña. Amaba poner los pies calientes sobre el piso fresco. De ahí vienen sus grandes juanetes. Aún conserva costumbres viejas. Esa es una de ellas. Pocas veces conservó las chanclas que mamá compraba. No importaba el color, ni la forma, el material o muñeco de moda. Solía deshacerse de una de ellas a los pocos días de estrenarlas. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Siempre perdía una por alguna extraña razón que con el tiempo la madre encontró en el viejo y sucio techo de zinc de la casa de los abuelos, deterioradas, manchadas, envejecidas, tostadas por el sol, el agua, la humedad, la escasez de aquellos tiempos, de aquellas casas viejas, las casas de la pobreza curtidas de ladrillo limpio y suelos ásperos, carrasposos, medio pintadas, medio terminadas, como sueños que no se terminan y se habitan en ellos. Si no es para siempre, al menos por un buen tiempo. La niña de los pies descalzos corría por las calles bermejas de asfalto caliente, sudada, despeinada y a veces piojosa. Amaba encontrarse con un arco iris y disfrutar el olor que deja la lluvia en la tierra mojada. Amaba jugar cada noche en su barrio. ¿A qué?
a lo que fuera. Aún se podía correr, aún no había miedo, aún la violencia no los había tocado. Estaba ahí, siguiéndole los pasos, pero le era ajena. Entonces aún se podía jugar. La niña de los pies descalzos no tenía padre, o por lo menos no lo conocía. Nunca lo había visto. Se había ido una tarde después de varios reclamos y gritos cuando aún estoy embarazada. Lo espantó. Sin embargo, creería que fue su primer amor fragmentado. Se lo entregaron a pedazos, por porciones, pocas porciones. La niña siempre fue impulsiva, arriesgada. Nunca tuvo Barbies. De ella supo poco en su escuela cuando otras niñas le contaron. No amó las muñecas, quizás porque para ella era difícil tenerlas. Por el contrario, amaba jugar fútbol con el viejo balón que había en casa. También jugaba yermis, tángara, ponchado y cuando no era muy de noche al escondite. Pero no el americano, ese no le gustaba. Ella siempre fue de carácter fuerte, terca y rabiosa. Cocinaba de pequeña y amaba fritar el queso costeño, el maracuyá con sal y la mantequilla con azúcar. La yuca la comía frita porque cocinada era de campesinos. Eso decía. Se molestaba con las cosas que no le gustaban, que no le parecían, como porque tenía que sonreírles siempre para no parecer amargada. Porque debía saludar a su padrastro después de haber sido testigo de las mantas que en medio de tragos y de la ira le proporcionaba a su madre. Ella siempre se preguntaba por qué tenía que aceptar lo que otros hacían o afirmar a todo así no le pareciera. ¿Por qué? Tal vez porque aquí donde ella nació no se podía pensar diferente. Creció con miedo a los perros que ladraban en medio de la noche, miedo al silencio de las calles, miedo al ruido del fusil, miedo a la oscuridad, miedo a lo que podía pasar y terminar escondida debajo de la cama cuando se armaba una balacera, miedo al rojo de las balas que como destellos fulminantes sobrevolaban el patio de esas casas de las que ya les hablé, miedo del día que una de ellas lograra alcanzar a uno de los suyos o a ella misma. Cuando cumplió 6 años se tuvo que separar de sus abuelos, de la alcahuetería del papi, como lo llamaba, y de las fritas con chocolate de la mami, su abuela. De esperar a que el hombre que veía como padre, su abuelo, llegara en el bus y le diera la vuelta para que ella y sus primos pudieran pensar mientras cerraban las ventanas. Lo aseaban y contaban las monedas. Eso era ser feliz. Muchas cosas pasaron en su vida, cosas que espera algún día actuar o escribir, aún no lo decide. La niña de los pies descalzos fue creciendo y a la edad de 7 años, como una cita de esas que no tienen horario ni fecha en el calendario, como dice la canción, le llegó el momento que quizás había deseado por mucho tiempo. ¿Lo recuerdan? Como las cosas que se aman y se odian al mismo tiempo. Ese día lo recuerda con precisión, recuerda cosas de aquellos tiempos. Ella fue dotada por una memoria fotográfica desde siempre. Fue en medio de un día caluroso, asfixiante como muchos tantos en la tierra donde ella nació. A la salida de la escuela con su jardinera a cuadros y sus medias blancas, un hombre se acercó a ella justo en la esquina donde esperaba el bus. Le entregó un papel que decía un nombre. Con temor lo recibió y leyó en voz alta. Dígale a su mamá que le diga quién soy yo, dijo el hombre. Y después de una sonrisa, se marchó. Ella leía ese papel y se preguntaba quién era ese hombre de ojos profundos como el Magdalena. Recuerda que ese día el recorrido de todos los días se hizo un poco más largo. Pero porque si era el mismo recorrido que hacía a diario. Quizás era la necesidad de encontrar una respuesta a esa nota. ¿Quién era ese hombre que le parecía tan familiar? Se bajó del bus y corrió desde donde la dejaba hasta su casa. Los libros pesados que solía llevar en su maleta de dinosaurio no fueron un obstáculo para su prisa. Entonces, sin más ni menos palabras sino las justas, le contó a su mamá lo vivido y le preguntó quién era ese hombre de la nota. Después de un silencio y una voz que se entrecortó, tal vez por el miedo, por los recuerdos, por la ausencia de compartir algo que siempre le había pertenecido solo a ella, le dijo: él es su papá. No hubo más palabras. El silencio acompañó la rutina de quitarse el uniforme y poner los pies descalzos sobre el piso frío, como era de costumbre.
En su cabeza aparecía el momento, los ojos, la sonrisa y el corazón, con una gran decepción. Quizás no era la forma en la que esperaba reconciliarse con alguien que siempre estuvo ausente. O quizás ella en su imaginario de niña de 7 años esperó más de lo que debía esperar en este día. No lo sé. Esa niña ya no habita. Esa niña quizás ya no está aquí. Al día siguiente, la niña de los pies sucios esperó con ansias, más ansias del día anterior, la hora de la salida para encontrarse con el hombre. En el corrinche de las 12 salió corriendo de la escuela en la que estudiaba, buscó entre la gente y ahí estaba, en la misma esquina del día anterior, el hombre que en ese momento le era aún más familiar. En silencio lo miraba esperando que diera qué diría en su defensa. Sin embargo, después de una sonrisa y un corto silencio murmuró: ¿qué le dijo su mamá? Que me lo diga usted, contestó ella. Yo soy su papá. No. Un no cerró la escena que para muchos podía ser un encuentro entre padre y una hija. No, repitió ella. Mi papá es mi papi. Usted no es mi papá. Y entonces fue ahora ella quien se marchó, seria, desafiante, triunfante. Le había dado un escarmiento al abandono, a la soledad, a la ausencia del hombre que para todas suele ser un héroe. De lo que aconteció en los años siguientes a este encuentro poco se puede escribir. Vinieron llenos de más ausencias que los años anteriores porque a diferencia de otros años, esos encuentros estaban cargados de promesas que no se cumplieron y quizás la niña solo tenía los pies descalzos y no solo sus pies, también tendría los pies sucios para ese entonces. Justo en ese momento tenía manchado el corazón de ese amor fragmentado a pedazos y ausente de promesas rotas. Un día de muchos años después, en esa historia tocaron a la puerta, con premura, con un afán cargado de noticias de las que en ese entonces se daban en esas tierras. Al abrir la puerta llegó un hombre. ¿Dónde está su tía? Entró a la casa y justo en la puerta del cuarto dijo: mataron a Gabriel. ¿Qué? Gritó una mujer. Luego un silencio. No sé cuánto tiempo tardó ese silencio, pero en la cabeza de la niña de los pies sucios se repetía una y otra vez la fatal noticia. Hacía eco en sus oídos y ruido en su corazón. Había matado a su padre. La violencia finalmente la había tocado. Había tocado a uno de los suyos. No dijo palabra. Continuó con los ojos cerrados. Cada vez los apretaba más fuerte porque sentía compasión de su madre. Ella debía ahora contarle lo sucedido, con una angustia que no puede ser descrita, que no se puede describir. Tuvo que despertar. La niña de los pies descalzos tuvo que despertar y asimilar que el hombre que siempre había estado ausente no estaría nunca más. Un fusil había terminado con el que nunca pudo ser su héroe. Ya no bailaría con él su vals como lo soñaban las niñas de su época. Ya no le cambiarían la zapatilla, ya no habría un después, tan solo un adiós. Con él se irían muchos sueños sin cumplir. Pasaron los meses, los años, su vals, su cambio de zapatilla, su grado, sus viajes, sus amores, sus desamores, su llanto, sus alegrías, sus sueños cumplidos y su hija. Y Gabriel no estuvo allí. La niña de los pies descalzos tuvo que aprender a vivir con ese amor fragmentado por el abandono, por la soledad, por las balas color rojizo que no solo dejaron destellos en el cielo, también en su corazón. Hoy esa niña escribe esta historia con sus pies descalzos. No ha perdido la costumbre y a veces, pocas veces, pierde una chancla mientras recuerda esa mirada, esos ojos profundos como el Magdalena que un día miró. Hola, Diana. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola François, ¿cómo Hola, estás? Diana, bien, muy contenta de que estemos aquí conversando tu historia. Yo también muy contenta de que la hayan escuchado.
no sé en qué momento de tu vida escribiste esto. ¿En qué momento de mi vida lo escribí? Realmente en un momento me dijeron como participa para un cuento. Yo nunca he hecho cuentos, yo había escrito, digamos, lo más cercano, dramaturgia, obras de teatro. Cartas de amor y escritos sueltos que uno todo el tiempo está en la cabeza, y lo intenté, no resultó siendo un cuento, pero para mí fue como una liberación, que finalmente es lo que ha sido para mí el escribir, ¿no? El poder de la escritura, efectivamente. Poder liberar cosas que decirlas a veces es demasiado difícil, o pensarlas como que se quedan en algún lugar, y escribir como que las aterrizas. A veces las atragantamos, se nos quedan ahí como nudo y no logramos soltarlas, entonces en el escribir es como, ya, vuelvo a hacer. Yo creo que démosle a la audiencia un breve resumen de lo que es el Magdalena Medio, donde queda Barranca, lo que ha sido el conflicto colombiano para la gente que nos escucha de afuera. Un breve resumen. Barrancabermeja es una ciudad petrolera. En ese momento somos distrito turístico. Eso es un larguero que yo todavía no logro acomodarme. Soy muy mala barranqueña porque yo de hecho viví mucho más tiempo en Bogotá. Fue donde estudié. Me fui a los 17 años a estudiar a Pamplona. No me gustó Pamplona, arranqué para Bogotá y ahí volví a los 32 años más o menos. Pero todas las personas en general que están en este territorio, que en la época más o menos del 98, 2008, estuvieron acá, supieron qué es la guerra, qué es la violencia. Barrancabermeja es un territorio que estuvo muy, por lo del petróleo, entonces estuvo una disputa de poder. Es un pueblo sindical, acá nace la revolución del sindicato, la USO, entonces, y tiene demasiada fuerza, ¿no? Entonces, yo digo que no hay un barranqueño que no guarde en su historia, en su vida, en su diario, una historia de dolor a raíz de la época de conflicto. Acá, desafortunadamente, se vio una masacre, la masacre del 16 de mayo de 1998, en la cual yo tengo un escrito de esa masacre que se llama Lágrimas color bermeja. Es una ciudad a la orilla del río. Por aquello del petróleo, pues tuvo una bonanza enorme y llegó mucha gente de todo lado. Entonces acá se puede comer una bandeja paisa con facilidad. Cruzamos el río por un puente y ya llegamos a Yondó, ya estamos en Antioquia. Entonces, no sé, se come bocachico frito, se come patacón, se come suero, se dice ajá, eche. O sea, es una cultura, somos muy diversos culturalmente. Y creo que este territorio que estuvo muy marcado, pues estuvo en el fuego cruzado entre lo que fue todos los actores del conflicto armado en Colombia, que creo que realmente parte de lo que ha hecho la zona tan difícil es que ha habido paramilitar, guerrilla, ejército. En esa disputa del poder. Entonces, exacto. Digamos, nosotros crecimos como, nos vamos de paseo. No podemos pasear, ¿por qué? No, hay un retén. Guárdense, métanse debajo de la cama. Y mi abuela vivía en un barrio que fue donde hubo una masacre y era como metiéndose uno debajo de la cama, como qué pasó, cuánto fue el niño que usted vio en algún momento con el que corrió y jugó, luego le cuentan la historia y dicen, no, ya lo mataron. O sea, son cosas que uno de niño guarda mucho. De hecho, pues el escrito que yo hice es a mi papá, que también murió en medio de todo esto, ¿no? Como de la violencia que se vivió. Barranca sigue siendo demasiado, esa parte social, toda esa coyuntura, todo eso está fragmentado por el dolor, ¿no? Hay muchas historias de dolor, hay mucha gente que, lo de la masacre del 16 de mayo, también hubo otras masacres, pero yo, por ejemplo, pude estudiar un poco más el 16 de mayo y hay muchas historias y hay mucho dolor, hay mucha gente que decía, deme un dedito, por lo menos. O sea, historias que uno llora y dice, yo leía un libro una vez y yo decía, qué dolor, o sea, en serio, qué dolor. Esta disputa, o el ELN, el EPL, las FARC, o sea, luego entra el paramilitarismo, es muy duro. Fue muy violento, empobreció muchísimo la región, la población, no solo económicamente, sino yo siento que el tejido cultural y social, obviamente, la gente encerrada, sin poder salir, con miedo. Entonces miedo a hablar. me encanta, sí, Miedo a hablar.
Miedo a hablar. Miedo a jugar, porque a mí la violencia me tomó como, no sé, tendría 12 años, 13 años, cuando era más consciente, ¿no? Porque yo me acuerdo que en un momento estábamos en la casa de mis abuelos y escuchaba unos disparos y como lo cogían a uno y metían, la casa de mi abuela tenía una puertica con un rotico, un huequito, ahí era como donde uno miraba y metían el fusil por ahí a dormir, los gritos y guerrilleros, o sea, era una cosa loquísima, dura, y uno dice de niño, quizás la gente de otras zonas, de otros territorios no alcanza a visibilizar o a ser consciente de lo que eso significa para un niño. Y que pues finalmente, yo digo, yo lo viví muy superficial, pero hay lugares muy difíciles y hay gente de ese territorio que le tocó muy duro. O sea, que no solamente enterró a su papá, fue a su papá, a su tío, o sea, Gabriel es mi catarsis. Gabriel se llamaba mi papá y pues en toda esa parte del conflicto a mi papá también lo asesinan. Hace poco encontraba la noticia y la volví a leer. Tengo por ahí el cosito amarillito, el periódico. Lo encontraban como en la casa de una tía y como que tuve el flashback de regresar al momento de la noticia. Entonces yo conocí a mi papá cuando tenía 7 años, porque mi papá no vivió conmigo. Para mí mi papá era mi abuelo, que además le decíamos mi papi. Entonces conocí a mi papá, pero siempre esa relación fue, y lo dice en el escrito, a pedazos, por pedacitos, de a poquiticos. Pero toda niña en su interior guarda a ese papá, guarda el querer tenerlo, el soñar con los 15, el poderlo conocer un poco más. Y pues finalmente esa es mi historia. A Gabriel yo digo, cuándo lo conocí, en qué momento lo conocí, puedo tener toda esa sensación de cómo fue, sus ojos, el momento, el instante, todo. Pero pues finalmente mi papá lo asesinan y fue muy duro. Fue realmente. ¿Cuántos años tenías tú cuando él murió? Iba a cumplir 13 años. Y desde los 7 que supiste que era tu papá, cuando él llegó a decirte que era tu papá, hasta los 13, ¿tuviste contacto con él? Sí, pero sabes que era esa cosa de lo que dice el escrito, no era mi papá, porque además mi mamá ya tenía otra persona que había tomado ese lugar sin que fuera tan cercano. Mi padrastro también hace poco falleció y yo decía, ok, no fue total mi papá, pero si hay algo que si yo aprendí a sumar fue por mi padrastro, si yo aprendí a leer y a escribir, o sea, toda la parte de la lectura, se lo debo a mi padrastro. Pero mi papá, siempre la relación fue como que lo veía, a veces me escondía porque eran promesas, y pues solamente como que él lo sabrá, ¿no? Ya uno en este punto de la vida empieza a entender que todos somos un momento y que cada persona está pasando un proceso. Y fue el sanarlo, el entender que era así, también por medio de la escritura encontrar una forma de sanar y de entender que así fue, así debía ser. Y ahora, o sea, tú dices que ya sanaste como el vacío de crecer sin tu papá, porque es que creo que hay muchas cosas en tu historia para sanar, o sea, el vacío de crecer, digamos, sin el papá o con la ilusión del papá, por más de que uno tenga unas figuras paternas en su vida. Y por el otro lado, como ese asesinato que realmente trunca la esperanza, trunca las posibilidades y más en una situación de violencia. Sí, se lo lleva. Yo siento que el vacío finalmente nunca se llena. O sea, yo de pronto el sanar por qué no estuvo, siento que fue lo que me permitió a mí el escribir, como, ok, te entiendo. Fue así. Pero el vacío yo creo que se ve en cada cosa que a uno le pasa. O sea, cuando ya uno empieza a ser más consciente de cómo es la vida y de ciertos patrones, y por qué me hago esto y por qué repito esto, pues dice como, es que no estuvo ahí. De algún momento ese vacío quiero llenarlo con otras cosas. Ya cuando uno empieza a hacer terapia y dice, tengo que dejarlo ir. No hay dolor, yo a mi papá lo recuerdo con agrado, me parecía que era un hombre, cuando voy donde mis abuelos y los escucho, ahí hay un cuadro de mi papá y siempre lo miro mucho,
Y yo digo, creo que hubiéramos sido muy buenos amigos porque además todos dicen como él era muy del arte también, o sea, tú tienes el arte por tu papá. Entonces siento que fue como lo que me dejó. Pero sí, obvio, esta niña que un día dijo, quiero tenerlo y que te digan, ya no está. Y la forma en la que mi papá murió, porque mi papá era caribonito, yo no sé si eso valga la pena decirlo, pero la forma en la que lo asesinaron fue dura. Entonces uno como que no hay derecho a eso. Al dolor de mis abuelos, y mi papá tuvo 5 hijos y yo decía, 5 hijos que tuvimos que asimilar ese dolor de esa pérdida, ¿no? Él ya no está, ya se fue, o sea, me hubiera encantado saber como qué te gustaba, cuál era tu fruta favorita. Además, él también fue como medio revolucionario, ¿no? Fue como que mi abuela dice que él en la casa era el que hablaba, el que no, lo que le parecía injusto, y yo digo, tengo mucho de él en ese sentido, como no puedo callarme lo que se me hace injusto. ¿Tus 5 hermanos eran de la misma mamá? O sea, ¿ustedes vivían juntos o no? ¿Vivían cada uno por su lado? Mi papá fue un papá responsable a cada mamá. Mentira. Cada hijo le dio su mamá. A cada hijo le dio una mamá. No, fuimos, yo soy la tercera de cinco hijos, la última chiquitina, estaba la mamá en gestación cuando mi papá fallece, cuando lo asesinan, pues. ¿Y tú le preguntaste a tu mamá por qué no habías conocido a tu papá antes? ¿O Sí, mi mamá como buena santanderiana, ella pues me decía las cosas, me decía, obviamente cuidándome, ¿no? Nunca me llenó de rabia, como su papá fue, ¿no? Pero pues sí había como una historia ahí de una mujer que también vivió un embarazo sola, a la que un hombre le dijo, si es una niña no le doy el apellido. Y uno como, ¿pero por qué? Ella luego él me decía como, yo le voy a dar el apellido. Y yo, bueno, entonces hago usted la vuelta porque eso fue el que no me quiso dar el apellido. Así. Y de hecho es una historia supremamente loca porque yo tengo el segundo apellido de mi papá. Es que antes era como muy difícil que un niño simplemente se llamara Diana Gómez. De hecho yo me presento como Diana Gómez, pero tenía que tener uno de los apellidos o si no era como rechazado, como que no estaba bien, como que no era bonito. Entonces un primo de mi papá me da a mí el apellido de mi papá. Entonces yo tengo el Ramírez, mi papá era Mojica Ramírez. Y yo soy Diana Marcela Ramírez Gómez. Tengo el apellido de mi abuela. Pero vamos a decir que hay una línea de machismo muy fuerte ahí de que si es una niña, no le doy el apellido. Es bien difícil, obvio. Y es dolorosa. Es doloroso. O sea, pues no, ya no, mentira. Ya ahorita yo lo cuento como así. Pero pues es lo que mi mamá en un momento me contó, como que no, pues él no quiso, y mi mamá siempre dijo, las puertas de mi casa están abiertas cuando quiera conocer. O sea, creo que el que más se oponía un poco a conocerla, a que yo lo conociera, era mi padrastro, pero no como que se oponía, sino como que él decía, pues si no le vas a sumar, ¿que para qué llega? Mi padrastro pues me daban todo, entonces como, y las promesas, sí, como yo le voy a dar eso, yo voy a hacer esto, y no llegaba. La niña se quedaba ahí esperando y no llegaba. Entonces, por eso hay una parte del escrito que dice como, y la niña de los pies descalzos. Los siguientes encuentros estuvieron llenos de promesas sin cumplir, algo así. Porque era un poco eso. Yo me acuerdo que mi papá se lanzó acá como al consejo, y yo decía, yo me lo voy a encontrar a ver si me da alguito. Y ya después entonces me daba la boletica esa del consejo y me decía, tome mamita, dígale para que voten por mí. Y yo, ay, no, para estar la pasas dándome ese papel, qué pereza. Y me acuerdo una vez que mi mamá, yo estaba chiquita y no sé, iba a cumplir como 9 años tal vez. Y mi mamá me dijo, yo no lo voy a hacer esa fiesta. Y yo, y me fui para donde mi papá, a la oficina, y le dije, yo quiero una fiesta de cumpleaños. No sé, mi mamá me dio como 70,000, 80,000 pesos en ese tiempo. Estamos hablando que 94 tal vez. Y yo llegué a la casa, así, le puse la plata en la mesa a mi mamá. Mire, mamá, para que me celebre mi cumpleaños. Y mi mamá, ¿usted cree que porque conocí a su papá? Obvio, pues yo siento que mi mamá también había tenido un amor para ella sola. Mi amor era solo para ella, y que ya decir
no luchó lo que a mí me tocó y ahora me toca compartirlo, pero sí, lo que te decía, uno de niña tiene ese ideal de papá, de querer tenerlo. Así hubieras tenido a tu padrastro y así hubieras tenido a tu abuelo. Claro, y luego yo siento que la vida me dio papás, porque luego llego a esto del teatro y me encuentro con el maestro Edgardo, que también para mí fue una persona que me llenó muchísimo, que creyó en mí, y eso hace parte de ese papel de papá, ¿no? El creer, el sentirse orgulloso. Entonces, la vida no me lo dio, no me dio a un papá genético, sí, o sea, mi papá Gabriel no estuvo, Biológico. pero me dio biológico, sí, pero me dio papás. Entonces, de alguna manera siento que me llenaba eso. Mi padrastro fue la persona que, lo que te decía, lea, estudie, venga, le enseño matemáticas, física. Él fue fue una persona muy inteligente. Entonces, toda la parte de la importancia del estudiar, la importancia de prepararse. Mi abuelo fue el juego, la alcahuetería, todo eso, el jugar. Mi abuelo era historias, mi abuelo nos contaba historias y yo era encantada con todas las historias de mi abuelo. Entonces, sí, a pesar de que en la vida te va llegando gente, el vacío, lo que te decía, el vacío del papá, pues es algo que nadie lo va a llenar. ¿Y cómo crees que, digamos, ya creciendo, ya siendo consciente, o sea, ya digamos que cuando entendiste ya de adulta lo que había pasado, porque obviamente uno en todas las etapas va cambiando como la percepción de lo que realmente pasó? Cuando chiquita lo sentías de una manera, en la adolescencia seguramente de otra, y ya ahora de adulta, además mamá, obviamente lo debes sentir de otra manera. ¿Cómo crees que esa ausencia o esa historia que por la que pasaste, que involucra a tu papá, cómo ha permeado tu vida, qué ha hecho que haya sido diferente en tu vida gracias a eso? Yo siento que el proceso digamos que ya de adulta, yo miro atrás y digo, yo fui sanando poco a poco, de a pasitos, ¿sí? Cuando yo recuerdo que después de que mi papá los ocultaron todo el cuento, yo le dije, mamá, yo quiero llevarle unas flores, y yo le escribí algo. Obviamente de niña no lo guardé, no lo conservé, yo lo escribí y se lo puse ahí y dije como, yo te perdono, pero había algo ahí, todavía habían cositas, fue como un paso a paso. Luego en ejercicios de la escuela yo escribía y hay muchas cosas que tienen mucho que ver con mi papá en todos mis escritos, en todo lo que me ha rodeado. En este momento como adulta digo, ya él no está. Crecí con una mujer que me dio todo, que mi mamá es supremamente fuerte, resiliente. O sea, mi mamá es una berraca, como buena santanderiana. Y como nunca me llenó de mala información ni me habló mal, entonces no crecí con rencor ni resentimiento, sino más bien con el dolor me hubiera gustado mucho tenerlo, pero la violencia me lo quitó. Probablemente en ese momento, si mi papá no lo hubieran asesinado, seríamos muy buenos amigos, porque mi mamá nunca me dijo, no lo mires, no lo tan. Yo sané, y me hizo entender, uno como mamá, que la importancia de ese vínculo de mi hija con su papá, que lo cuido mucho, que lo valoro mucho. Y como mujer, creo que en esto de entender a las personas, uno dice, cada quien da lo que podía dar y mi papá no estaba preparado para más. Entonces, lo sané, lo perdoné. Lo que digo, en el imaginario uno dice, me hubiera encantado tenerlo, me hubiera encantado mostrarle a mi hija, me hubiera encantado decirle, papá, me rompieron el corazón, me hubiera encantado acuchucharme y decirle, los hombres son... pero no fue así, y estuvo bien, también está bien, ¿no? Ya ahora la tarea es conmigo misma de empezar a entenderlo, de empezar a, lo que digo, como mamá, yo digo, le tengo que cuidar demasiado a mi hija esa relación y la cuido mucho. Y como mujer, creo que mi papá también, la historia de mi papá en mi vida me hizo saber que uno, lo que decía ahorita Cata, uno puede y uno siempre puede. O sea, la ausencia del papá es fuerte, pero hay muchas formas de sanarlo, hay muchas formas de encontrarlo y finalmente
hay mucho de él en mí y yo debo aceptar. En el escrito dice como a mí me decía, se parece a su papá y me daba rabia. Pero porque me dice que yo quiero parecerme a mi mamá. Pero ahorita es bonito, se parece a su papá y pues qué bonito. Hay algo de él en Tienen mí. los mismos ojos por el escrito, Sí, profundos como el Magdalena. sí, entonces yo digo como, él habita en mí, él está en mí, y han pasado cosas. Yo soy así como medio de sensaciones y no sé qué. Y de hecho, en un momento de la vida, yo no sé si ustedes crean en esto, pero cuando yo estuve en el cuento de aceptar mi embarazo, yo fui con una señora que hacía cosas con ángeles y ella me dijo, a tu lado izquierdo hay un hombre así, así, así. Y yo, mi papá. Oh my O God. sea, todo como lo describió, yo decía, mi papá. Entonces, siento que la niña interior que todos tenemos es qué bonito hubiera sido que mi papá estuviera. Y la adulta dice, está en mí, está en muchas cosas de mías y como el crecer, lo que te digo, el haber tenido una información de no estaba preparado, no era el momento, no lo conozco su versión, conozco la de mi mamá y la respeto y la creo, porque pues, pero él no está allá y todas las personas somos un proceso y todos pasamos por algo y yo no puedo juzgar a alguien que ya no está para defenderse. Y además que entender que, digamos, nosotros hablamos mucho como mujeres del machismo últimamente y somos claramente víctimas del machismo, pero los hombres también son grandes víctimas de esas creencias y creo que sobre todo los hombres de esa época, porque ya estamos hablando de un hombre que en este momento tendría que 60 años. 63, 62 años, sí. Entonces, claro, pues obviamente la vida para ellos era diferente. Ahorita estamos viendo hombres que sí se piensa en la paternidad, que saben la responsabilidad que tiene traer un hijo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre eso? Antes ni siquiera lo consideraban. Antes era como, bueno, quedó embarazada, se supone que ella ya sabe lo que tiene que hacer, que ya ahora entendemos que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Nosotras Sí. como mujeres y ellos tampoco, y es un trabajo de las dos partes, pero también a veces como entender hacia atrás, como bueno, era una época en la que también ese machismo les hacía mucho daño a ellos. Y su entorno, o sea, todo, el entorno social, familiar, yo no juzgo a mi mamá, ¿sí? Yo no sé cómo fue la historia, pero yo creo que yo nací de mucho amor y mi mamá a mí me amó desde el momento número uno. O sea, si hay algo que yo tengo claro es que mi mamá siempre me ha amado y siempre me amó. Y mi papá no era un ser malo, porque no hay una sola historia que diga es que Gabriel él no era una persona mala, no era una persona dañina, era un hombre que también tuvo una matrona, porque mi abuela fue una matrona. Mi abuela es el temple de la casa. O sea, yo voy donde mi abuela, que también me tocó sanar esa relación con mi abuela porque al principio fue rechazo. Entonces, yo no sé las circunstancias, yo no sé cómo fue todo, no lo sé, lo desconozco y tampoco lo quiero saber, ¿sabes? O sea, como que a veces la gente me decía como, bueno, ¿y cómo mataron a su papá? ¿Pero qué se sabe? Que yo le decía, yo no quiero saberlo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, es el leer la noticia, qué día yo decía, qué fuerte haber leído esto cuando era una niña. Y ahorita yo digo, pues mi papá, sí, creció en ese momento, en el papá petrolero, tenga mujer, porque acá los petroleros no tenían una mujer, sino 2 o 3 también. Esa cultura santanderiana también del macho. Y sí, como que no hay una responsabilidad. Tiene que, a veces uno dice, ni siquiera los papás, ni siquiera nuestras mamás eran conscientes de eso. Nosotros sí ya un poco más entendemos la importancia de acariciar, de hablarle al vientre, de lo que consumo, de lo que tengo para darle, que toda esa información va ahí. Yo creo que en el momento en el que yo supe, voy a tener a mi hija, porque también fue una decisión fuerte, yo tenía trazado en mi pensamiento otra cosa y la vida me dice, usted va a ser mamá y es en este momento. Y yo dije, ok, toda esa información para mí se convirtió en buenos días, mi amor, nos vamos a bañar, vamos a actuar, era el hablar. Nuestras mamás ni siquiera, o sea, yo me acuerdo que yo le hablaba a la panza de mi mamá porque yo decía que jugaba con mi hermanita en la barriga y mi mamá me decía, cállese porque usted habla y esa niña se mueve. La conexión de mi hermana y mía
nosotras nos amamos y nos respetamos mucho y no somos de estar hablando todos los días, pero yo a mi hermana la amo. Entonces creo que es a partir de esa conexión que desde la panza creamos. Seguramente, claro. Diani, qué bella esta historia. O sea, creo que las dos cuando lo escuchamos dijimos como wow, incluso yo sabía un poco de la historia porque cuando estábamos estudiando, como que lo que te decía ahorita, yo hasta incluso vi una foto de tu papá que es igualito, realmente son igualitos. O sea, ponle un bigote a Diana, es el papá. Para las personas que lo están escuchando, vamos a poner una foto, obviamente ella pues en las publicaciones la van a conocer y póngale un bigote y ya. Él es Diana. Yo no sé si lo crean, pero aún, o sea, ese escrito no tiene tecnicismos, no tiene más sino mi corazón. O sea, está escrito imaginándome de niña, cómo era, ¿sí? Y hay momentos en los que me toca leerlo y créanme que me fracturo, o sea, y no es dolor, es como, no sé, se me hace un taco acá en la garganta que yo digo, tengo que respirar a veces. Hace poco me invitaron a hacer una lectura de un texto y yo leí otra cosa porque yo dije, yo no puedo terminar de leer esto en público, o sea, yo sé que yo rompo a llorar. Entonces cada vez que estoy así como que cada vez es menos, pero se lo he leído a personas. La primera vez que le dije a mi mamá, la senté, yo le dije, mami, escucha esto. Se lo leí y mi mamá terminó atacada llorando y me dijo, su papá, porque no tenía nombre, ¿no? Fue como yo empecé a escribir y luego dije, ¿qué nombre le puedo dar? Y yo, a Gabriel. Y ya, ahí salió el a Gabriel. Una vez hice una lectura y mi tía así llorando, todos lloraban y decían como, a su papá, mamita. Y yo, entonces uno se quiebra, pero lo bonito es como qué sano ha sido realmente el lograr escribirlo. También se lo leí a una hermana de mi papá, que es como con la que más soy cercana, una tía, y mi tía nena me decía como, ay mamita, a su papito. Yo lloré y yo creo que le mandé fue como el escrito, yo a mi tía no le mandé el audio, pero sí, hay una realidad y es que no fue un papá responsable, pero también hay una realidad y es que para mí hubiera sido un príncipe, o sea, y que era mi papá. De acuerdo, sí, es que el papá es el papá y uno lo puede entender de adulta, pero lo puede entender mucho más cuando es mamá y ve esa relación inquebrantable que tienen con el papá independientemente de cómo sea. Los hijos tienen un vínculo ahí, llamémoslo como un hilo rojo así, no, que siempre lo va a unir tanto a la mamá como al papá. Digamos que cuando escuchábamos el audio con Fran, hablábamos como un poco de lo que se habla ahora de las heridas de infancia, de esas heridas de abandono, que se dan por muchas cosas, no solamente cuando no están nuestros papás, sino a veces cuando están, pero nos sobreprotegen demasiado y entonces ya cuando no están nos sentimos que no podemos sin ellos y bueno, se dan de muchas maneras y pues digamos que ninguna persona creo que es ajena a ella, a esta situación, independientemente de las relaciones que haya tenido, pero ¿cómo crees que esta herida de pronto que pudo haber generado eso ha cambiado o no, sí, ha estado presente más bien en las relaciones que tienes con otros hombres? Es fuerte, ¿sabes, Cata? Porque a pesar de que uno lee, ¿sí? Que uno dice, que uno es consciente que está, el caer y el caer y el caer, pues yo en este momento de mi vida leo mucho, escucho mucho podcast, ChatGPT, escribo como situaciones porque es fuerte, o sea, el apego, como no estuvo, entonces siempre estoy buscando el abandono, la herida de abandono, ¿sí? Esa herida de abandono que se escucha tanto y que uno dice, ¿pero por qué? Son patrones, o sea, yo he sido como muy, no sé si pueda declararlo de esta manera, pero no he sido muy de buenas en el amor. He sido muy genuina también, pero poco a poco también el entender, el sanar esto con papá me ha permitido también sanarme a mí misma y decir, ok,
pasó esto, ahora debo analizarlo, debo trabajar en esto, debo mejorar esto, debo quitar esto. A mí me cuesta mucho el soltar y no es solamente con los hombres, el apego. Yo soy muy apegada a las personas. De hecho, he sido apegada a las cosas. Entonces, a mí me ha tocado como el proceso de aprender de esta camisa. Ay, no, ya, chao, se fue. Eso ya se fue. Soltar. Es soltar, ¿sí? Y ha sido la terapia mía el soltar, el soltar, el soltar. Pero sin duda, esta ausencia de mi papá me ha generado malas decisiones en cuanto, y no malas decisiones, me ha generado dolores que probablemente con una conciencia o con un comprender un poco más todo esto, me hubiera evitado. O también está ese tema que conversábamos antes, que de pronto nunca quieres ser tampoco la mala y atreverte a dejar. A permitir. Sí, entonces tú dices como, no, al final tú no eres capaz también de decir como no, yo también puedo decir, chao, no Sí. quiero estar aquí. Y esa cosa de los límites, Cata, ¿sabes? Como uno tiene que aprender a marcar esos límites. Pues sí, o sea, uno tiene que decir, no, no me gustó, chao. Y pero como uno dice, pero se me va a ir, yo no quiero que se vaya, no quiero que me deje. Entonces, ahí uno empieza a permitir cosas que definitivamente no son sanas y que hay que romperlas. O sea, hay que tener... Yo, ¿qué día hablaba con alguien y decía, la palabra amor propio es tan grande que yo no sé si sea amor propio, porque es que yo me puedo amar mucho y puedo ver muy lindo lo que veo me gusta, pero yo tengo heridas que van más allá del amor propio, tengo heridas que van más allá del mirarme al espejo y aceptarme, tengo heridas del abandono, tengo heridas de un papá ausente, estamos lastimados y sí o sí, la figura de un papá en la vida de un niño, de una niña es fundamental. O sea, no es que no se pueda vivir, yo he podido vivir, tengo 41 años y tengo una vida tranquila y hay momentos en los que uno se bajonea, pero también uno dice, esto hubiera sido mucho más fácil si yo no hubiera tenido esta herida. Yo creo que lo importante es como el poder procesar, entender, porque es que creo que lo más importante es uno entender cuáles son sus heridas y uno entender cuál es el proceso que uno necesita llevar a cabo para sanar las heridas. Y que en tu caso, digamos, tú has hecho un trabajo, la escritura te ha permitido también hacer parte de ese trabajo y la terapia, todo lo que has hecho en tu vida. Y creo que eso es en últimas lo que es importante. Hay algo que yo entendí en el tiempo y que también lo hablaba mucho con mi hermana y mi hermana me decía procesos, cosas que han pasado y me decía como, pues es que no es él, es usted. Entonces ya ya pasó, o sea, sí, el tomarnos las cosas personal, ¿no? Entonces, es que eso tal, es que lo hizo eso porque me está haciendo a mí. No, es que él es así, o sea, mi papá era así y ya no está, ahora soy yo. ¿Qué hago con eso que quedó y cómo lo transformo también? En que no se puede quedar en el dolor, obvio. Que me hubiera gustado que estuviera así y que hay gente que, lo que yo decía, yo viví, no es que todos los días me levantara mi papá, no, pero que fragmentó, o sea, que sin entenderlo, sin ser consciente, no sin entenderlo, sin ser consciente, me llevó a mí a tomar decisiones en cuanto a las relaciones que yo decía, estoy permitiéndome patrones y estoy repitiendo patrones. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Sí? Yo empecé todo eso, lo de estudiar, leer, y yo quiero también, yo veo rituales de sanar, de escribir, prendamos esta velita, hagamos esto, en muchas situaciones, porque siento que es mucho más fácil el camino cuando estamos libres, cuando estamos sin peso, cuando me puedo sentar a escribir, no desde la rabia y la frustración, sino lo sano. Exactamente. ¿Qué dices, mi Cata? Bueno, no, pues está muy chévere la charla. Creo que sí, como que creo que las personas, tanto para nosotras que estamos aquí en la charla y las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, creo que quedan muchas cosas ahí, cada quien desde su historia, pues también llegará a sus conclusiones. Creo que una de las conclusiones más grandes personales es como ya aprovechar este punto de evolución que tenemos como seres humanos en las que nos cuestionamos más cosas que antes, entender la responsabilidad como hombres y mujeres que tiene traer
una persona al mundo. A veces hay demasiada presión porque tengan hijos, o sea, o solo cuando uno tiene un hijo, entonces que quiere que tengan más y más, y la gente tiene no sé, una obsesión porque uno se llene de hijos y no saben que ahora ya no pasa, porque es que somos conscientes, ya somos más conscientes de qué es eso, qué se necesita, El que tiempo que requiere la el dedicación. tiempo, la energía, también todo lo que también todo lo que le pasa a uno. A veces, Sí. alguna vez con una persona, obviamente, hablar de esto con una persona mayor es un poco más difícil, y me dijo un poco que era egoísta, pero yo decía como ya supe que era, lo estoy viviendo, pues porque mi hija todavía está muy pequeña, lo estoy viviendo, estoy aprendiendo, la amo con todo mi corazón. Y cuando ella escuche esto, que sepa que la amo, porque se siento como que, digo, la esposa estaba pensando como, cuando ella vaya a escuchar esto, va a decir como mi mamá que estaba mamá de mí. No, para nada. Yo la amo, la disfruto, ella es un maestro increíble para mí, ha sido la personita que más me ha enseñado en la vida, la que más me ha llevado a entenderme, a entender el mundo, bueno, el regalo más Sí, a grande. replantearse tantas cosas que uno trae. Exactamente. Hay algo, Cata, que a mí me encanta que tú lo dijiste y es algo que yo también, yo estoy criando a mi hija, ¿sabes? ¿Saben? O sea, yo amo ser mamá porque yo siempre quise ser mamá y yo decía, 32 años y todavía no estoy, Dios mío, a los cuantos no va a tener energía, mi hija me va a decir abuela, porque yo soñaba con ser mamá, o sea, para mí era, y a mí no me gustó estar embarazada. A mí no me gustó el embarazo, pero amé el momento en el que ya tuve a mi chiquitica en las manos. Para mí fue una cosa, o sea, fue tan hermoso. Pero hay algo muy importante en todo eso y es qué le estoy dejando a la sociedad. ¿Qué ser humano estoy dejando en la sociedad? No sé, a mí eso desde que soy mamá se me metió muchísimo en la cabeza y yo intento que Violeta sea genuina siempre y cuando también como que la aprenda a hacer respetar sus espacios, su palabra, su voz, pero no todo el mundo es consciente de eso. Entonces uno ve como los niños que a veces hacen comentarios y uno dice, eso no es un comentario de un niño, es un comentario de la mamá y lo está repitiendo y lo está repitiendo. Yo siento que el ser mamá y el ser un poco más consciente y mi historia, el no repetirla en Viole está en, yo también fui al principio, pues me tocó sola el embarazo y yo decía, yo no puedo permitir que por mi ego el papá no esté cerca. Entonces, cuando yo la veo a ella con su papá, yo digo, es tan lindo, o sea, la relación de mi hija, yo tengo diferencias con él, las que puedan existir, ahora cada vez son menos, cada vez estamos más sanos y más conscientes, pero verla a ella con ese amor que lo recibe, que le habla, cómo juegan, yo digo, qué bonito, o sea, probablemente, sí, lo que tú decías, hay papás que están presentes y yo voy siendo mamá presente con ella y estando ahí, puede que hayan cosas que no las está haciendo bien, pero sí busco cuidarle eso, cuidarle, ¿quieres decirlo? Dilo, no te sientes cómoda, cuéntamelo. Yo le digo a ella, lucha mucho por ser feliz, siempre sé feliz. La felicidad lo da todo. Cuando uno es feliz, uno jode, uno no jode a nadie, uno no molesta a nadie, uno es feliz con todo, con lo bueno, con la abundancia, con lo poco, con todo. Sé feliz, sé siempre feliz. Y siento que ha sido mi lucha. Ok, han faltado cosas, no todo ha sido perfecto, pero fui una niña feliz, fui una niña con un abuelo que me dio felicidad, que jugó conmigo, que fui feliz en medio de todo, fui feliz y fui feliz en lo que hablamos al principio, en un territorio donde muchos niños no pudieron serlo, donde muchos niños no podían correr con facilidad, donde tenían que esconderse, donde se los llevaron para jugar a la guerra, o sea, y esa palabra hay gente que le cuesta mucho, ¿no? Porque no hay guerra, pero para jugar, o sea, para tomar un fusil, para no ser niños, para dejar de ser. Yo pude ser en medio de todo. Claramente aquí podríamos hablar horas. Este episodio podría ser parte 1, parte 2, porque es un tema que da mucho, o sea, como que desde cada punto de vista hay mucho que decir, pero bueno, le agradezco a Diana nuevamente que nos haya compartido no solamente esto que escribió, sino como esta vivencia, como esta historia de vida.
La recibimos con mucho amor. Esperemos que las personas que lo puedan escuchar también se sientan agradecidas de conocer también esta historia y de poder pensar en estos temas que hemos tocado y que les sirva para sus historias, también para sus propias historias, les sirva de alguna manera. Gracias, Fran. Gracias, Carla, gracias, Diana. Me encanta también tener un episodio que sea de una región específica muy rica. Lo que siempre decimos aquí es que aquí pues no ahondamos realmente en los temas en el tiempo que tenemos, pero sí esperamos sembrar la semilla de que la gente salga a investigar más o a leer más o averiguar más sobre lo que fue el Magdalena Medio, lo que es ahora, el conflicto, bueno, las relaciones entre los padres, los hijos, sanar los dolores. Así que muchas gracias de verdad, Diana, por abrirnos la ventana a estos temas. A ti, gracias. Voy a decirle Fran. Hay confianza. A Cata también, muchas gracias. Sí, la verdad, ha sido muy bonito. Tenía nunca había estado como en algo así, pero ha sido también un proceso de leer. Yo he escrito y todo ha estado como en voz baja, pero últimamente me he dado espacios donde puedo leer lo que escribo y eso también es sanador, eso también es bonito, que la gente entienda una historia, que la gente te conozca a través más profundamente de lo que haces. Gracias por este espacio, me sentí muy cómoda realmente y sí, yo creo que de algo hay tantas ramas que uno quisiera terminar como, espérate, pero yo estaba en esta rama y ¿por qué resulté en esto otro? Porque es muy amplio, ¿no? Sí. Pues así quedamos para un nuevo episodio, para encontrarnos entonces. Claro, invitadísima a cualquier. Nos gustaría también de pronto conocer esta historia que sé que también ya fue montada en teatro. Lágrimas de color bermeja. Lágrimas color bermeja es. Bueno, mi Fran, ya llegó el momento que parece que no queríamos parar, pero toca. Toca. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, gracias. Bueno, chao, Diana, muchas gracias. Ay, bueno, una sonrisa aquí, una foto para las redes. Listo. Y con eso terminamos el episodio. Gracias, Fran. A ti, Cata, un abrazo. Somos Mujeres al Desnudo. Somos Mujeres al Desnudo. Este episodio es escrito por Diana Gómez. En la voz de Diana Gómez. Y nos acompañamos en esta conversación Françoise Nieta Funk y Catalina Alvarado. Música original, Patrick Kirst. Música de cabezote, Fit the Sound. Mezcla y diseño sonoro por Adriana Moreno. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao.